Este programa es presentado por la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hola a todos y bienvenidos una vez más a México desde la Raíz, un podcast en donde hablamos acerca de el testimonio musical de México. Yo soy Ramón Ramírez y yo soy Jael Belmont. Y estamos muy emocionados porque acaba de pasar una semana muy mágica, muy revitalizadora, de verdad me llenó el espíritu y me llenó de cosas muy, muy padres y sobre todo, sí, de una energía bella porque vi muchas de las infancias de México. Como podrán saber si nos siguen en nuestras redes sociales o si habían escuchado anteriormente el podcast, recientemente se llevó a cabo el Foro Internacional de Música Tradicional en el Museo de Antropología y fuimos afortunadamente parte de este grandioso evento en donde nos empapamos muchísimo de la cultura mexicana y la verdad es que la pasamos increíble. Entonces en el capítulo de hoy vamos a hablar de nuestra experiencia en este Foro Internacional de Música y aparte que también se compartió el espacio con la Feria Internacional del Libro en el Museo Nacional de Antropología. Así que, ¿quieres empezar, Jael? Bueno, pues para empezar hay que justamente recalcar el hecho de que, en efecto, esta edición del foro se enfocó principalmente en las infancias, en los niños de México. Y yo personalmente creo que fue algo fantástico porque si nos han escuchado con anterioridad sabrán que constantemente hablamos del hecho de que muchas tradiciones se pierdan con el tiempo porque ya no hubo a quien pasárselas y porque los niños ya no estaban interesados en formar parte de esa cultura o incluso porque los papás ya no se tomaban el tiempo de mostrarle a los niños de dónde venían. Entonces, creo que formar parte y estar ahí presencialmente escuchando a ponentes hablar de cómo le vuelven a inculcar este pedacito de cultura a los niños de hoy en día, creo que fue precioso, fue exactamente todo lo que hemos estado esperando que ocurriera. De hecho, creo que no pudo haber momento más preciso que se haya tratado, ya bien lo dijiste. Hay una frase, bueno, no una frase, hay una palabra en específico que todos a los que yo pude entrevistar usaron de una manera muy acertada. Todos ellos, cuando les preguntaba sobre las infancias, la respuesta obviamente muy variada, pero tenían esta palabra semilla. Hay que sembrar esta semillita en ellos, esta semillita de la música tradicional, que se sientan parte de la cultura y que tengan una identidad sembrando esta semillita. Y con esta semillita es maravilloso que todas estas personas adultos se emocionen con los niños y aprendan de ellos, porque esta parte de sembrar una semilla sí, pero también la siembran ellos, en ellos mismos a veces. Es un aprendizaje constante porque los niños son maestros. O sea, yo me quedé impactado de ver cómo actuaron, cómo tocaron los instrumentos, cómo bailaban. Nunca esperé ver algo así, por eso digo que fue muy revitalizador para mí, porque me llenó de verdad el corazón, me llenó ver a estos niños y saber que puedo llevar a mis sobrinos a esto. Es que justo es muy importante esto porque es lo que bien dices, o sea, no solamente son los niños aprendiendo de los adultos que les enseñan, sino son los adultos buscando formas de enseñarles estos pedacitos de cultura, son adultos aparte empapándose pues de la energía de un niño, porque al final de cuentas para tratar con un niño tienes que jugar como un niño, tienes que dejarte llevar como uno. Muchos ponentes incluso coincidían también en que una de las mejores formas de hacer que el niño comenzara a crear o a querer crear era justamente dejarlos, soltarlos, no darles una estructura fija al principio, sino más bien dejarlos que poco a poco vayan creando y que se vayan soltando, que vayan comenzando a juntar palabras, a rimarlas y poco a poco esas palabras que salen al azar pueden ser un poema, pueden ser un son, pueden ser tantas cosas tan bonitas
Y cuando el niño comienza a interesarse en crear, cuando el niño ve que las cosas que está diciendo comienzan a formar algo, comienzan a tener una estructura, les comienza a llenar. Porque al final de cuentas, los niños adoran ver cómo sus creaciones van más allá de solo ellos. Es muy importante también el hecho de que cada adulto que estuvo con los niños enseñándoles, dándoles clases, dándoles apoyo, pues les permitía ver cómo su pequeña creación se transformaba en algo fantástico que bien vimos a ponentes que hasta nos mostraban discos que han grabado con estos niños, de canciones que han escrito pues en conjunto tanto los maestros como los niños, en donde los niños aprenden a tocar los instrumentos para hacer acompañamiento musical. Son cosas fantásticas. Y ahora cuéntame, Jael, ¿cuál de todas estas ponencias o qué te marcó, algo así en específico que dijeras wow, o lo vi en el momento, ¿sabes? Pues yo diría que mi ponencia favorita de todas fue de la ponente Heréndira Reyes, quien desafortunadamente pues no pudo estar con nosotros ese día. Sin embargo, mandó un video en donde nos compartió pues toda su ponencia. En mi canto suena Atlatlaucan. Fue fantástico porque justamente nos compartía el proceso que tenía con los niños de primero dejarlos experimentar con la naturaleza, con lo que los rodea, que se hagan familiares como a las cosas que ven, con las que pueden interactuar. Y creo que ese también es una parte del proceso artístico muy bonita que mucha gente pues pasa por alto. Justo ser capaz de identificar los objetos que te rodean, comenzar a relacionarlos con algo, contigo mismo, es una parte muy esencial y principalmente para niños, chicos y adolescentes que todavía de repente no están prestando como toda la atención a todo lo que los rodea, que digo es súper normal, pero familiarizarse con su entorno creo que es el mejor primer paso que puedes dar para comenzar a abrazar justo el lugar de donde vienes. Entonces nos compartió justamente el proceso de que los lleva por los parques, los lleva cerca de las iglesias para que vean, para que conozcan, para que comiencen a recordar. Y a partir de eso, los niños comienzan a crear letras, a sacar palabras, como ya bien dije hace un momento. Comienzan simplemente a sacar ideas que poco a poco entre todos terminan siendo un conjunto muy bonito de lo que al final resulta en canciones. La ponente Heréndira nos compartía incluso algunas pequeñas muestras de muchísimos discos que han grabado con los niños, que son cosas muy bonitas, son cosas fantásticas que escuchas y dices, es que qué bonito que incluyan a los niños en estas cosas, porque justamente, de hecho comenzó su ponencia diciendo que es bien dicho que la música te alimenta el alma. Sin embargo, los niños y los adultos no comen lo mismo. Entonces, ¿por qué si los niños y los adultos no comen lo mismo? ¿Por qué no hay música para los niños? De niños, para niños. O sea, creo que eso fue lo que más... Tan solo fue el inicio y a mí ya me había impactado. O sea, fue de verdad mi ponencia favorita. La disfruté muchísimo. ¿Y tú, Ramón? ¿Cuál fue tu ponencia favorita? Híjole, es que me gustaron muchísimas, Jael. Todas estuvieron increíbles. Pero, ¿sabes? Algo me quedó bien grabado que fue en la ponencia de David Durán. Uh-huh. Y él dijo una frase muy puntual. Yo vengo de la Ciudad de México y uno entiende la música de manera distinta, la música como un ente solo. Sí. Pero cuando llevas a los pueblos, entiendes que la música está de manera intrínseca al baile, o la música está ligada siempre al baile, es decir, no hay música sin baile y viceversa, no hay baile si no hay música. Entonces cuando nosotros lo vemos de esa manera, y música viva, es decir, música en conjunto, ¿sabes? Mientras estoy tocando están bailando, y creo que eso, que lo vi muy bien retratado con ellos en Chaneque Son, y que lo vimos con Hoja Santa en la Casa de Cultura de Tacámbaro, de verdad es que ves todas esas presentaciones, y con los tecuexes también ves que efectivamente ellos bailan cuando está la música presente, la música viva. Y yo creo que eso me quedo
de este foro que hay que reevaluar, ¿sabes? Y no es mala la música a final del día occidental, porque también es algo que atiende a las necesidades de la humanidad actual. Sí. Y que ha sido, pues sí, el sistema que nos han inculcado, pero por eso es importante este tipo de foros, porque ahora conocemos de manera más personal una identidad realmente mexicana. Justamente estábamos hablando de, creo que una de nuestras presentaciones favoritas, que fue Hoja Santa, quienes cantaron la canción de Chilaquiles con A. Fue muy bonito estarlos viendo cantar, tocar los instrumentos, bailar, con una seguridad que, justo como dices, envidiable. Ya quisiera yo poder hacer lo mismo. Así que, ¿qué les parece si los dejamos con esta bella canción por parte de Hoja Santa? Así que escúchenla, disfrútenla y tiene un mensaje muy rico. Una hamburguesa. Tampoco. Unos sopitos. No, ya sé, unos chilaquiles. Sí, pero unos chilaquiles con la... ¡Adivínate qué tal! Ya regresamos y ¿a poco no se les antojó un pozolito? La verdad sí, Sí. Con mucha sal y limón ahí, rico. Con sal y limón. Pues fíjate que Hoja Santa le admiro mucho que entre sus composiciones ayudan a la preservación del medio ambiente, ¿no? Y que difunden esta cultura de cuidar el planeta. Entonces Hoja Santa de verdad está haciendo, al igual que todos los demás ponentes y que muchos que no pudieron asistir, que seguramente también lo hacen, ¿no? Pero esta tarea de proteger el medio ambiente a partir de unas canciones me parece algo súper atinado, súper lindo. Sí. Y hablando con los niños, de verdad ellos sí tienen, no solo es como de digan, hablen del medio ambiente, no, ellos sí entienden esta parte de cuidar la naturaleza. Sí, o sea, ellos sí dicen, es que nosotros hablamos del medio ambiente para cuidarlo y para cuidar a los animalitos y todo. Porque además también tocaron una canción de las tortugas. Uh-huh. Y hay que cuidar a las tortugas para que no se le metan los popotes, ¿sabes? Porque conocemos
que los popotes son una de las mayores causas, y los plásticos, de que muchas tortugas fallezcan, ¿no? Entonces, todo eso me parece súper atinado de Hoja Santa. Y después hubo una ponencia que fue a cargo de Fernando Morán, que me llegó mucho por el señor Pepe Frank, porque hablando con él, que lo puedo entrevistar, que podrán ver la entrevista en nuestras redes sociales una vez que ya salga, me dio ¿sabes? Él me contaba sus experiencias y las cuenta de una manera tan personal, con tanta confianza, que tú lo sientes aquí, que estás viendo lo que él te está diciendo, lo estás viendo, ¿no? Y él en una de estas partes menciona que a su mamá, gran artista, que tocaba todos los instrumentos, ¿no? Ella tocaba mucho el violín, pero le recordaba mucho a su esposo, es decir, al papá de Pepe Frank, ¿no? Y entonces la señora lloraba porque le causaba mucha tristeza, y él también. Y de hecho él, al escuchar el violín en las presentaciones musicales, le llegaba, ¿sabes?, al corazón. Entonces también estamos hablando de que pues la música viva te crea también recuerdos muy vivos. Claro. Algo que me causó como mucho sentimiento y que se me hizo muy bonito es que justamente uno de los ponentes, que se llama Jaime Arista Cabrera, habló acerca de la revivificación de la música ñañú, y entre lo que expuso y entre lo que habló justamente de un instrumento que ya hemos tocado aquí en el podcast, que es la chirimía, y que en ese momento pues yo lo elegí porque se me hizo súper bonito cómo sonaba, pues se me hizo que sonaba muy tierno, incluso se lo compartí a Ramón en su momento. Y cuando me senté ahí a escuchar que nos compartía que lamentablemente la chirimía es un instrumento muy abandonado, que ya casi nadie toca, fue como muy impactante, porque algo que encontramos por mero azar resulta ser una parte muy, muy importante de la música aquí en México. Y pensar que esa parte tan importante de la música se está perdiendo con el tiempo es muy devastador. Pero cuando recuerdas que hay alguien que se está tomando el tiempo, el esfuerzo, las energías de enseñarle a tocar este pequeño instrumento a los niños, todo vale la pena. Sí, la verdad es que sí vale muchísimo la pena. Y bueno, los quiero dejar con esta canción de Pepe Frank que se llama El Topototopo. Una canción muy buena, muy graciosa y muy linda, muy tierna. Que creo que es una canción con la que muchos nos podemos identificar en algún momento de nuestra infancia. Así que escuchémosla. El topo le dijo a la ardilla, te invito a jugar en la resbaladilla. La ardilla le dijo, ay topo, no puedo, la resbaladilla me da mucho miedo. Topo, no te pongas a llorar. Topo, busca con quién jugar. El topo le dijo a la tusa, te invito a jugar a la montaña rusa. La tusa le dijo, topo, no puedo, la montaña rusa me da mucho miedo. Topo, no te pongas a llorar. Topo, busca con quién jugar. El topo le dijo a la rata, te invito a jugar al barco pirata. La rata le dijo, topo, no puedo, el barco pirata me da mucho miedo. Ayúdenme. Topo, no te pongas a llorar. Topo, busca con quién jugar. El topo le dijo a la topa, te invito a mi lancha y nos vamos a Europa. La topa le dijo, topo, si puedo, y si me gusta Europa, por allá me quedo. Topo, no te pongas a llorar. Topo, ya tienes con quién jugar. Si te está interesando esta información, te invitamos a checar los otros proyectos en los que están trabajando nuestros compañeros de Lina.
La Coordinación Nacional de Difusión a través de la Fonoteca INA y el Museo Casa de Carranza te invita al segundo coloquio, Música, Canto y Movimientos Sociales. Un homenaje especial a Enrique Ballesté Gálvez. Ven, acompáñanos y participa en este gran evento. La convocatoria ya está abierta y cierra el 10 de octubre de 2025. Pueden participar investigadores, estudiosos, músicos, activistas y promotores culturales. Seas extranjero o mexicano. Recuerda, solo presentaciones presenciales. Envía el resumen de tu ponencia al correo musicatradicional@ina.gov.mx. El coloquio se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre de 2025 en el Museo Casa Carranza, Ciudad de México. Para más información, comunícate al número en pantalla o escribe al correo musicatradicional@ina.gov.mx. ¿Qué esperas para mostrarle a México lo que puedes ofrecer? La Fonoteca INA te invita. El gobierno del estado de Jalisco, a través de la Coordinación de Cultura, te invita a Veladas de Minuetes, que se llevará a cabo dentro del marco del 24º Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional, Herencia que Suena. Este evento se realizará el domingo 5 de octubre a las 8 p.m., el martes 7 de octubre a las 7 p.m. y el jueves 9 de octubre a las 8 p.m. Presentarán la cultura de los minuetes, música que llegó a México y se mezcló con guitarras, violines y arpas, convirtiéndose en parte de la tradición de nuestro país. Recuerda, la entrada es libre. Ven y conoce la diversidad de mariachis que posee nuestra cultura. ¡Te esperamos! Ya regresamos aquí a México desde la raíz y regresamos con uno de los segmentos favoritos, que es el instrumento de la semana. Jael, cuéntanos cuál es el instrumento de esta semana. Esta semana les quiero hablar de un instrumento que seguramente no muchos esperan del que hablemos. Durante las ponencias, uno de nuestros ponentes nos expuso la existencia de un instrumento que ha estado con nosotros por siglos y que la mayoría de nosotros jamás hubiéramos considerado que era siquiera usado como instrumento. Y les estoy hablando de los grilletes. ¿De los grilletes? Los grilletes. ¿De los que se ponen en los pies? Órale. Nos estaba contando que los grilletes, como instrumento, acompañaban a las procesiones de Semana Santa y funcionaban como un instrumento de ruido que era muy común que fuera utilizado durante la época de negritud. Lamentablemente nos estaba compartiendo que, a pesar de ser un elemento muy importante y muy usado durante esa época, pues no hay realmente un registro de que los grilletes sean considerados pues un instrumento. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha mantenido durante las procesiones de Semana Santa, que creo que es muy interesante porque justamente es como esta pizquita que nos permite ver todo por lo que ha tenido que atravesar México y que todo lo que con lo que hemos estado involucrados nos ha servido de una u otra forma para que siga creando más de arte, más cultura, más sonido. No, y ¿sabes? Creo que también nos habla desde una necesidad de generar música. Sí. O sea, en todo momento yo creo que la música es sanadora. Y bueno, yo quiero imaginar pues que estas personas esclavizadas tenían la necesidad, pues sí, de seguir escuchando música. Y lo único que podía hacer algún ruido para generarlo eran esos grilletes. Entonces imagino lo triste que debió haber sido y lo duro que debió haber sido para ellos, al punto de tener que generarlo con algo pues que lo ataba, Sí. ¿no? Entonces creo que es algo súper interesante, un instrumento que uno no se espera. Es justamente a lo que voy, o sea, lo hemos platicado muchas veces. Los instrumentos normalmente, cuando hacemos esta sección, nos damos cuenta de que los instrumentos vienen de los lugares que menos nos esperamos que vengan, que vegetales, conchas marinas, los mismísimos grilletes. Es fascinante realmente ver toda la evolución aparte de los instrumentos y que todavía sigan siendo implementados. Sí, digo,
Es que de verdad tuvo una ponencia, híjole, súper interesante. Yo creo que estos grilletes... no, es que no me... Es algo duro, porque además está hablando de pueblos de raza negra. Sí. Entonces, híjole, es muy fuerte. Qué gran instrumento en cuestión de ingenio y de necesidad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por eso, Jael. Wow, es un poco... Es importante también saber estas partecitas de la historia. Sí, porque negarlo sería como decir que no existió. Así es. Y claro, es algo que tuvimos que pasar para llegar a la sociedad de hoy. Sí. Y ya que a nosotros nos los compartieron, un dato que ninguno de nosotros sabíamos, pues qué mejor que nosotros lo compartamos a ustedes para que nuevamente no sea negado y no sea ignorado y mucho menos olvidado en la historia. Fíjate que los grilletes no es tan distinto en la teoría de los ayoyotes, que son estos instrumentos que ocupan en las representaciones de bailes aztecas, que se los colocan en la pierna, ¿no? En la altura del tobillo. Entonces, en la teoría no es distinto. Ya en el sonido, obviamente, claro, tiene que ser muy diferente porque pues, el grillete es metálico, ¿no? Entonces, su composición es diferente, pero en la teoría no estaban tan mal, ¿eh? O sea, sí, no estaba tan alejado. Por ahí iba. Por ahí iba. Y entonces, ¿te parece, Jael, si pasamos a otra de las secciones que más nos gusta en este podcast? ¿Acaso estás hablando de la recomendación musical de la semana? Sí, de eso estoy hablando, Jael. Vamos a otro tema que también es increíble, muy lindo porque nos permite conocer nuevos grupos. Y mira, no me cabe duda que todos los grupos que conocimos en el foro son nuevos para nosotros. Nuevísimos. Entonces, quiero saber quién va a ser nuestra recomendación musical de esta semana, Jael. Esta semana la recomendación musical va a ser la agrupación de Hoja Santa, que es conformada por niños y adolescentes. Hoja Santa, danza y música mexicana, nació en 2005 en Colima como una escuela para jóvenes amantes de las tradiciones mexicanas. Han producido discos como Vamos a Jugar, que salió en 2019, y Nuestros Piensos en 2020. Además, recibieron en 2023 el premio a la producción escénica. En 2024 colaboraron en el álbum Una Esperanza de Paz y actualmente se celebran 20 años y renuevan su compromiso con la identidad cultural, el medio ambiente y la inclusión. La agrupación es dirigida por Isolda Rendón Garduño, quien se encarga de estar guiando a estos jóvenes que inician en este mundo de seguir compartiendo y difundiendo la cultura mexicana. Y fíjate qué bonita es Hoja Santa, ya lo habíamos hablado anterior, sí. Pero fíjate, los chicos no pasan de los 16 años, que la mayor de hecho es hija de Isolda. Ella tiene 16 años y de ahí van a 14, 8, 10 años me parece que tiene un chico. Entonces, es una agrupación súper joven. Sí. Y son unos maestros. Sí, increíbles. Los ves tocar con una maestría que es envidiable. Ya quisiera yo poder tocar un instrumento así. Entonces, de verdad, escúchenlos, increíbles. Los encuentran en Spotify, en YouTube. También lo pueden escuchar toda su presentación en TVINA, que está ahí los videos del Foro Internacional. No se van a arrepentir, ¿eh? O sea, pónganle a los niños, a sus niños, este tipo de canciones. Vayan haciéndole cultura del medio ambiente, cultura de México, porque eso es lo que tienen que ofrecer estos niños y mucho más. Lamentablemente, después de presentarles a Hoja Santa, pues llegamos al final de este episodio del podcast. No. Yo lo sé, estuvo muy divertido, me encantó hablar de lo bien que la pasamos en el foro, pero pues ya llegamos al final y les agradecemos mucho por habernos acompañado una vez más aquí en México desde la raíz. Yo soy Ramón Ramírez. Yo soy Jael Belmont. Y síganos en YouTube, en Spotify, en Facebook, Instagram, TikTok, en todas nuestras redes sociales porque tenemos mucho material para compartirles
y no se van a arrepentir de estar ahí. Uy, además viene octubre y noviembre. Se vienen unos episodios muy interesantes. Estoy muy emocionado por eso, Yo también. porque son épocas y fechas que yo amo. Uy, no, ya somos dos. Y México la celebra desde la raíz. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta luego. Este programa fue presentado por la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.